y se habla de cualquier reforma legal y se jubilan. Bueno, en la UAM nosotros, yo ahora me vi obligado a estar yendo a cada una de las unidades a decirles, no se jubilen. Es muy padre seguir trabajando, porque además hemos visto que quien se jubila luego no le va tan bien, cuando no psicológicamente, porque luego no sabe qué hacer, pero no estamos tan preparados en cambio la chamba tiene su encanto, ¿no? Aunque uno se pelee con el jefe y todo este tipo de chambas, ¿no? Son instituciones pues, que tienen una función social tan importante como las que hemos tenido la oportunidad de compartir y trabajar, que no es una empresa de cigarros, ¿no? Siempre me imagino, yo no es lo mismo trabajar y decir, ¿a qué dedicaste tu vida? Pues a producir cigarros para que la gente se enferme, o a colaborar para crear conocimiento científico para que el país pueda transitar en una mejor vía. El punto es que está esa discusión sobre flexibilidad, sobre rigidez, y está premiando. Y la mejor manera de resolverlo es irnos organizando. Irnos organizando no es nada fácil, pero se puede. Y yo diría que hay interés, y hay una cercanía con el Colegio de la Frontera Norte, con el CIESAS, con el CIMBESTAB, con el INA, nosotros también somos abogados del INA, con la misma Ibero, siendo una universidad privada, es un sindicato democrático, es el único sindicato democrático que hay en las universidades privadas. Incluso los jesuitas, hay que decirlo, colaboraron para que el sindicato fuera democrático, ¿no? Cuando se inició, dijeron, ay, pero que haya voto secreto, hay voto secreto, y así es. Y gracias al voto secreto y a tres características que en el medio se dice es la prueba de ácido de los sindicatos democráticos. Uno, que el comité sea electo por voto secreto y universal. Dos, que las cuentas y los dineros estén bien claritas, ¿no? Que el secretario general, sobre todo no me refiero al de ustedes, pero que en otros lados no se clave la lana, eso porque lo que quieren en las fábricas. Y tres, que las grandes decisiones, sobre todo la revisiones y los emplazamientos de huelga, se decidan colectivamente. Bueno, esas tres no son suficientes, obviamente, porque lo ideal es que haya formación, que haya política de relaciones financieras, en fin, muchas cosas más sofisticadas, pero son básicas. Hoy en México, 1 de cada 100 trabajadores está en un sindicato real. 1 de cada 100. En todos lados hay el fenómeno común que son los contratos de protección. Estos contratos colectivos firmados al margen de la voluntad de los trabajadores. Eso es lo común. Por eso, ahora que se vino a San Quintín, el primer punto del pliego petitorio de los compañeros, ¿no? De los jornaleros, fue: rechazamos a la CTM, a la CROC y a la CROM, porque firmaron a nuestras espaldas unos contratos colectivos que desconocemos. Porque llegaban los líderes ahí, ¿no? Unos gorditos ahí muy bien alimentados, ¿no? Muy elegantes siempre, pues que eran los líderes, ¿no? Y que la gente pues, ni los conocían, pero iban por las cuotas, o iban, venimos aquí a negociar. ¿Cómo negociar? Pues ni nos has consultado, ¿no? Bueno, esa desvinculación entre liderazgo y base es tremenda, es un gran tema, ¿no? Ahí el sindicalismo democrático está peleando muy duro, tenemos una serie de gestiones internacionales, tenemos una queja a 2694, cualquiera que quiera entrar ahí, internet, queja 2694 OIT, que estamos planteando en contra del modelo laboral mexicano, ¿no? Las centrales internacionales más grandes del mundo, entre otros la Central Sindical Internacional, la CSI, que es un producto de una fusión de otras dos grandes centrales, ¿no? Que era la CIOS y la CNT, ¿no? La Corriente Social Demócrata y la Corriente Social Cristiana, pero que está empujando a que en México haya un modelo laboral diferente. Simplemente que se consulte a la gente antes de que se firme un contrato colectivo, eso sería una verdadera revolución. Y en la reforma laboral pasada estuvimos a punto de ganarlo. En la Cámara de Senadores ganamos, muy apenas, en la Cámara de Diputados perdimos por 5 votos. Claro que en parte también nos tuvimos que aliar con un sector conservador que le veía ventajas a la consulta, porque esto acaba con los sindicatos de golpeadores y sindicatos que se dedican a presionar a las empresas, porque si te obligaba a consultar, ya los líderes, estos corruptos que hay de la industria de construcción, ustedes saben, aquí no sé si tengan tantos fenómenos, pero en la Ciudad de México no puedes hacer un cuartito, ya te llega un sindicato ahí, a ver, que emplazamiento a huelga, que dame la cuota,
yo represento a los trabajadores, oye, pues son puros parientes, aquí no es cierto, y que hay, yo sí trabajo aquí, llévale la cuota, y entonces todo el mundo tiene que pagar protección. Eso es increíble. Bueno, pues estamos hablando, en la Ciudad de México, el 92% de los contratos son de protección, según el estudio de Bousas y Ben Susan, que hicieron una encuesta. Entonces, esos son parte de los retos. Tenemos el tema salarial, es un tema difícil. A ustedes no les ha ido tan mal porque los centros públicos de investigación desde hace algunos años se homologaron a Cinvestav y eso los colocó comparativamente mejor, no digo mejor en sí, sino cuando menos comparativamente mejor que las universidades. Ahora, por ejemplo, la lucha que estamos dando en las universidades es homologarnos a ustedes. A veces está un poco, digamos, precaria a veces nuestras reivindicaciones, pero estamos siempre en un fenómeno comparativo. Eso es, ¿por qué? Porque finalmente se fueron arriba en los tabuladores. También tiene que ver con los niveles de desempeño, en fin, es una cosa, pero está interesante en el Chapingo. El pleito ahora fue homologarse a la UNAM, en el centro de investigación que tienen ellos, el colegio de posgraduados, pues la idea era homologarse a ustedes, a lo que ya estaban homologados a Cinvestav, en el Colegio de México, en esta revisión última que tuvimos, también era cómo superábamos un poquito el 3.4, que no fue nada fácil, porque el 3.4, como le digo, estaba para abajo de la inflación y por abajo del salario mínimo. Ahorita estaba en esta llamada telefónica porque estamos revisando ahorita lo de Aeroméxico. Ahorita estamos en pláticas con sobrecargos y pues nos están ofreciendo un incremento muy bajo. Y entonces, en fin, el tema salarial es un gran tema. Yo entiendo que a ustedes les fue pues bastante bien. No lo logramos así en otros lados, son historias distintas. El CIESA fue muy difícil, la negociación, porque hay organismos que cuentan con lo que llaman ellos recursos propios, y el CICES pues tiene la característica de tener ciertos recursos propios por su nivel de investigación, por convenios que han logrado, pues ustedes lo saben, no les echo flores, ustedes saben lo que es el CICES y el ámbito de investigación y de tanto prestigio que tiene, lo cual le da un cierto margen de maniobra, ¿no? Y por eso lograron ustedes, yo diríamos, una negociación que pudo de alguna manera compensar ese incremento salarial tope, que se impuso en todos lados, 3.4, hágale como quiera. Es algo que tenemos que ir superando en el futuro. Tenemos que, yo diría, modificar nuestros parámetros de negociación, porque creo que tenemos la limitación de siempre estar pensando en los febreros y marzos, cuando tendríamos que estar pensando en los septiembres y octubres. Esto es, tendríamos que estar negociando más con el Congreso que con nuestras instituciones. Sin excluir los emplazamientos, sin excluir la negociación directa, realmente la política económica pues se diseña entre el Ejecutivo y el Legislativo, y ahí es donde nos dicen cuánto nos va a tocar. Y la primera negociación, que es el 1 de noviembre del Estudio, es la que nos marca. Esto realmente es muy subdesarrollado, muy grotesco, que ya el 1 de septiembre ya fue tanto, y a todo el mundo le dan eso. Y ahora lo que nos toca es ver cómo le rascamos para poder compensar el tope salarial, ¿no? Fue muy, muy frustrante. Por ejemplo, en la UAM logramos, fue 3.4, porque eso es, y algún una compensación lateral, y la Secretaría de Trabajo exige que en el papel se ponga 3.4, para no romper la estadística. O sea, somos quizá el único país que le miente a su estadística. En otros países tienen 2 contabilidades, ¿no? Dicen que aquí es una, pero cuando menos en esa parte muy mentirosa. Imagínense para los estudiosos del mundo del trabajo saber que sus datos son, cuando menos en esa parte, alterados, pues eso nos da una idea de la simulación que vivimos en el mundo laboral. Bueno, entonces yo diría que el reto es ir acercándonos cada vez más al resto de los gremios, no engolosinarnos con que tenemos un buen sindicato y un buen contrato, y ir logrando estrategias comunes, ir influyendo en cuestiones que parecieran que no son laborales, como todo este modelito de seguro de desempleo, seguridad social. Hay una intención de ya subir la edad, también en materia
de seguridad social, pasar por lo pronto de 60 a 65, apretarle un poco lo que se llama la pensión esta reducida de vejez en el Seguro Social, y de 65 probablemente están pensando en la idea de subirlo a 67, ¿no? Traen así, hubo la Semana de la Seguridad Social hace 3 semanas, me tocó dar una conferencia ahí en el Senado, en la Cámara de Diputados me tocó a mí, sobre este tema de la edad, en fin, la idea es que los sindicatos podamos influir en ese espectro, en ese espacio, digamos, de la seguridad social, porque está íntimamente vinculado al modelo laboral, no es ajeno, no es solamente nuestro contrato colectivo, sino son todos esos factores que si no los atendemos, al rato nos enfrentamos a situaciones de hecho, que son insuperables en el ámbito de la fuerza, digamos, de un solo gremio o de un solo sector, ¿no? Y sobre todo un sector con características tan particulares como el educativo, donde tenemos académicos por un lado, tenemos administrativos por otro, tenemos los técnicos académicos con características particulares, tenemos estas nuevas formas de becarios y de subcontratados y temporales por otro, y obviamente no es nada fácil homologar intereses y presentar plataformas comunes, ¿no? Ya no digamos entre instituciones educativas, con otras, con la mayoría de los centros que no tienen sindicato y que todo el mundo anda pensando en los puntos y en las becas y estímulos, sobre todo el sector digamos académico, y enfrentados también pues a los contratos de protección, a políticas laborales cada vez más restrictivas, y yo diríamos básicamente recuperar en la agenda nacional el tema del trabajo, que eso es bien importante, ¿no? Que el tema del trabajo ocupe el espacio que le corresponde como un tema central, como en países desarrollados. Nos comparamos con Canadá, con Europa, y nos damos cuenta de lo mal que estamos, ¿no? Simplemente por el hecho de la corrupción gremial, ¿no? Que es el fenómeno generalizado. 92% es un dato que siempre me llega a la mente todos los días, decir, de 100, 92 son falsos. Y si consideramos una tasa de sindicalización de 13-14%, nos lleva a que 1 de cada 100 trabajadores está en un sindicato real. Contra eso tenemos que competir. Bueno, y eso nos da pues, el gusto de estar en el espacio democrático, pero la inquietud de no complacernos demasiado, porque estas cosas, digamos, se van perdiendo por distintas vías, o por la vía presupuestal, o por la vía, digamos, de políticas públicas en contra del mundo del trabajo, como es el tema de la seguridad social, y la mejor manera es trabajar juntos. Sí, mi estimado maestro. Licenciado, en el CICESE, desde hace, en las revisiones y por supuesto desde antes, se ha considerado que estamos dentro del apartado B. Sí. Y actualmente seguimos dentro del apartado B para muchas de las acciones que hace el CICESE. Entonces, pero también estamos en el apartado A, puesto que tenemos el contrato colectivo. Entonces, finalmente, ¿cuál es nuestro estatus? Sí, el estatus, conforme a la Constitución y conforme a la jurisprudencia de la Corte, estamos en el apartado A. Entonces, la respuesta es, estamos en el apartado A. Estuvieron en el apartado B y pasaron al A. Por esa razón se transformó incluso el registro sindical del apartado B al apartado A. Por esa razón tienen contrato colectivo, por esa razón tienen la posibilidad de emplazar a huelga. Estamos dentro del A nivel colectivo y a nivel individual. Si alguien lo corren, su juicio se lleva ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y no en el tribunal. Si se discute por ejemplo, la prescripción, ¿cuánto tiempo tengo para demandar si me corren? Se rige por el apartado A, todo es por el A. Esto, cuando usted señalas de que se rige por el B, son reminiscencias, en realidad conceptuales o formales, pero están dentro del apartado A, totalmente. Lo de B se nota a veces cuando le llaman nombramiento. Lo de B se llaman cuando algunas plazas le llaman de base, o de base, en fin, porque la palabra base tiene un sabor más presupuestal, digamos, que en el apartado A, pero no tienen realmente trascendencia jurídica, porque a la hora de lo concreto, estabilidad en empleo, despido, huelga, sindicato, todo está dentro del apartado A. Estamos en el apartado A, claro. Si agarramos la ley reglamentaria, artículo 1, dice que los organismos centralizados están en el B, pero eso fue declarado inconstitucional.
Entonces, este país es un país lleno de contradicciones, ¿no? Por eso hay que advertirle a los alumnos. A mí cuando doy clases siempre les digo, miren, agarren, luego me toca dar un módulo de burocrático, y les digo, mira, vamos a ver una ley que está toda balanceada, porque desde el primer artículo está declarado inconstitucional, y luego dice, nada más puede haber un sindicato por dependencia, bueno, ya fue declarado inconstitucional. Nada más puede haber una federación única, dicen, que el Estado reconoce que es la FECH, también fue declarado inconstitucional. No puede haber reelección, también fue declarado inconstitucional. O sea, dice, bueno, pues ya, bueno, pero no han querido cambiarla. Hubo iniciativas de ley para cambiarla y los sindicatos charros, ¿no? La FECH, pues se resisten, les da temor. Pero estamos dentro de la. ¿Algún comentario? Para no aburrirlos en viernes. No. Una pregunta. Sí. Desde hace buen rato, cuando empezamos con el del apartado B, leí con frecuencia la ley. Sí. Desde aquel entonces aparecía una figura que nunca la vi, pero que siempre la mencionan, aquello de definitividad. Y eso me da la impresión que definitividad significa que hasta ese momento, cuando el trabajador ya está estable en su puesto. Sí. Pero yo nunca vi en la ley la figura esa de definitividad. ¿Qué significa eso? En el ámbito, yo creo que lo fundamental es tener claridad de lo que es la carnita del asunto, la parte conceptual del asunto. El principio es, así como cuando decimos, si hay trabajo personal subordinado, la palabra subordinación es el elemento central de una relación de trabajo. En la otra figura que hablamos, el tema de la duración. La duración se rige por una regla. Si la materia que da origen al trabajo es permanente, mi relación debe ser permanente. No es el contrato, no es lo que yo firme, es el tipo de trabajo que llevo a cabo. Es lo que le llaman la teoría objetiva, la teoría material, el principio de estabilidad del empleo. Hay que decirlo que no en todo el mundo es así. En otros países es muy distinto, pero en México todavía prevalece y es como un hilo conductor en la jurisprudencia, en la doctrina laboral. Bueno, este principio se refleja en distintos conceptos. En materia burocrática sí existe la palabra definitividad, pero tiene distintas acepciones. Cuando tú dices, ¿qué tipo de nombramientos hay? Entonces, definitivos, interinos, provisionales, por obra determinada y por tiempo determinado. Ahí está la palabra definitividad. Entonces, cuando tú dices, yo soy trabajador de base, qué bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que no soy de confianza, pero no quiere decir que soy permanente. No quiere decir que soy de base definitivo. Puede ser de base interina, o puede ser de base provisional, o puede ser de base por obra, o puede ser de base por tiempo. Pero entonces, lo importante, por ejemplo, si tú vas a hacer un contrato, unas condiciones generales de trabajo, decimos que es de base definitiva, aunque en lo común, en materia, todo el mundo dice, no, es que este es de base, ya se entiende como que base es necesariamente permanente, y no es así. Entonces, sí existe la palabra definitividad. Hay otros conceptos en la materia burocrática que llaman inamovilidad, porque la ley burocrática dice, los trabajadores después de 6 meses serán inamovibles si no hay una nota desfavorable en el expediente. Una cosa absurda, ¿no? Que tiene que ver con esa reminiscencia burocrática, donde el apartado B pues eran secretarías de Estado y todo era así, trabajadores administrativos, ¿no? No estaban pensando en investigadores, no estaban pensando en trabajos más complejos. Por eso dicen nota desfavorable en el expediente. Imagínense qué cosa tan absurda, porque es una cosa más unilateral, ¿qué quiere decir? Hay una teorización sobre qué es nota desfavorable en el expediente. Claro, nos decían es una queja y se le manda al expediente. No, porque va a afectarme. Ahí no estamos hablando de definitividad, sino de inamovilidad. Entonces, cada uno de esos conceptos tienen un alcance distinto. Ahora que se creó la ley, digamos, laboral docente, ¿no? El servicio profesional docente, cambiaron algunas reglas. Si tú comparas la Ley Federal de los Trabajos al Servicio del Estado y la ley digamos, el servicio profesional, ¿no?
del servicio profesional docente, ya no son iguales. Entonces dijimos, sí, hay que volver a dar clases de Derecho del Trabajo de manera distinta, porque hay una diferencia entre interino y ya no es interino y provisional como está en materia burocrática. Ya no es, por ejemplo, antes era muy fácil decir, definitivo, la regla general. Interino, cuando yo cubro una plaza por menos de 6 meses. Por más de 6 meses, provisional. Y cuando es por más de 6 meses, mueve el escalafón. Obra determinada y tiempo determinado está en la ley, pero casi no opera. Casi todo en materia burocrática eran interinos y provisionales. Y en el sector educativo, por ejemplo, todo el mundo era interino. Metían ahí unos interinos, incluso había unos interinos, todavía existen, ilimitados, le llaman. O sea, yo que tengo una clase, yo trabajo en la C, pero hace 20 años que no voy. Soy interino ilimitado, lo cual hace un tremendo daño, porque lo que provocaba era un pobre temporal que estaba ahí temblando a ver cuándo regresabas. Ahí viene el dueño de la plaza, chinga, ya voy para afuera, ¿no? Ahora en materia educativa cambiaron algunas reglas, pero este cambio tiene que ver con un nuevo modelo laboral. A nivel educativo es un nuevo modelo laboral donde al sindicato prácticamente lo sacan, ya no participa, por ejemplo, en el levantamiento de actas administrativas, en fin, esa es otra idea. Sí, mi estimado maestro. Licenciado, otra vez, bueno, más bien hace la mitad de la plática mencionaste que, así lo quise entender yo, a lo mejor no es tu idea, de que fue equivocado el haber seleccionado a partir del 2007 la nueva ley y no habernos quedado con la antigua ley. Yo no comparto esta idea, pero quisiera saber por qué tú lo dices. Mira, nosotros estamos formando parte de una cosa que se llama el CAES, Centro de Análisis de Estudios de Seguridad Social, que encabeza el doctor Sáenz Garza. Ahí tenemos un grupo de actuarios como apoyo, digamos, para los sindicatos. Cuando se vino lo de la nueva ley, entonces empezamos a hacer un estudio, digamos, que obviamente a nivel actuarial, porque esto había que verlo proyectado, digamos, y llegamos a la conclusión en que, en primer lugar, habría que hablar de afirmaciones generales que admiten excepciones. Si yo, por ejemplo, soy una persona que he tenido salarios muy altos por mucho tiempo y que ya estoy viejo, y si le quieres agregar otro mal, enfermo, no, pero puede estar enfermo o no, puede ser que me convenga más el nuevo sistema, porque las posibilidades de que yo goce de la pensión en el viejo modelo va a ser muy corta, pero son poco excepciones. Entonces se hicieron proyecciones. ¿Y cuál es la razón? La razón es que con el viejo modelo tienes, y estamos hablando para la masa laboral, o sea, la generalidad. En el viejo modelo yo me jubilo con 30 años de servicios. Hoy eran ya 30 años de servicios, 60-10 le llamamos, 55-15. Sí, son 3 modelitos. La nueva ley vino a establecer unos transitorios y a crear una especie de puenteo. No había requisito de edad. Ahora hay una edad como escalerita y le llamamos 49-51. ¿Qué quiere decir? Que ahora, a partir, la ley nace en 2007, pero entra en vigor en 2010, te piden 49 de edad, 51 hombres, porque curiosamente las mujeres, yo no sé por qué, la verdad, pero bueno, viven más y son las que tienen menos. Yo creo que hay cierta discriminación, pero no me voy a meter en líos ahorita. El hecho es que es lo curioso, es algo curioso, pero ellos se jubilan con menos años. Bueno, entonces 49 y 51 los hombres. Entonces, obviamente, yo como trabajador, llego a los 30 años de servicio y me dan el salario promedio de mi último año de trabajo, la regla general. Y lo vemos, y en el sector educativo, con la ventaja adicional de que no solamente es el salario base, sino también el quinquenio. Eso es muy característico del modelo de ustedes, que no lo tienen otros. Porque el quinquenio pues, es importantísimo, ¿no? O sea, me refiero a esta prestación por antigüedad, ¿no? Que llega a ser hasta el 40-50% de mi salario. El hecho es que yo recibo si yo me hubiera ido a cuentas individuales, que es el nuevo modelo, ¿sí? Pues
el cálculo actuarial es que quedaría muy abajo de esa cantidad. Digamos, incluso porque hay varias posibilidades, unas que me lo paguen directamente y otras que compre yo un seguro a través de una aseguradora. Entonces hicimos toda la proyección actuarial y obviamente se marcó en lo general una diferencia importantísima en términos de mi suerte. Y ya no lo hemos visto hoy. Compañeros que cometieron el error de irse con el nuevo sistema, llegan los 30 años, ¿y qué? No tienen la posibilidad, el dinero que les, el relumbrón, ¿cómo se le dan ahí? Bueno. Que el bono, ¿no? Que les dijeron, porque les mandaron cartas diciendo, aquí tienes 2 millones, 3 millones, ¡ay, qué padre, hacer millones! Pues, 3 mugrientos millones, ¿qué significan? En términos, digamos, financieros, si uno se va a CETES van a dar, no sé, 3%, 3.3%, ¿qué quiere decir? Que me dan 2,000 pesos o 2,000 pico de pesos mensuales por 1 millón. Si me dan 3 millones, pues me dan 6. En cambio, si yo me voy por la otra vía, el tope son 10 salarios mínimos. No es gran cosa, pero 10 salarios mínimos estamos hablando de 22,000 pesos. Entonces, para la generalidad, es un tope bueno. Para un trabajador que lo supera, no es. Por eso, en los sindicatos del sector educativo, le estamos dando tanta importancia al tema del retiro, que ustedes, ya me decía el comité, están trabajando ese esquema, y así lo estamos haciendo también ahorita en el Colegio de la Frontera Norte, ya incluso pactábamos, en el Colegio de México ya lo tenemos, en el CIESAS estamos, ahora fue el gran tema, porque, sobre todo para el sector educativo, digamos alto, los 10 salarios mínimos es bajo, ¿no? Digamos, 22,000 pesos para alguien que gana 30, pues por eso no se van. En pocas palabras, los académicos no se van, sino les dan más. Y en el Colegio de México lo que tenemos es que ya todo el mundo estaba viejito ahí, pues, llegaban hasta casi en silla de ruedas, auténticamente, así, compañeros en silla de ruedas. Yo no me voy a ir, pues ¿cómo voy a ganar 22 si aquí gano 40? ¿No? Entonces, se vio como una necesidad de implementarlo. Pero desde el punto de vista conceptual, actuarial, financiero, las cuentas individuales están en un esquema, digamos, mucho más bajo que el esquema de protección anterior. Hay una protección que dice la ley, 2 salarios mínimos es el colchón, 2 salarios mínimos en el ISSSTE. En el IMSS es 1. Por ejemplo, en el IMSS, donde el estudio que hicimos, las aproximaciones, es que la mayor parte de los nuevos van a estar muy cercanos al mínimo. Imagínate, cuando en el Seguro Social a mí me pagan mi pensión en razón del promedio de los últimos 5 años. Esa es la diferencia con el ISSSTE. El ISSSTE por 1 año, Seguro Social 5 años, promedio de los últimos 5. Pero con el tope de 25 salarios mínimos. Entonces, pero además lo hemos visto, ¿no? Es algo tan obvio que todos los que se han ido a cuentas individuales, porque apenas, ¿se acuerdan? Son temas que apenas empiezan a aflorar, porque estamos hablando de que todavía no lo vemos en blanco y negro, porque no tenemos muchos pensionados, pero la ventaja es que ha permitido que estos estudios y estas aproximaciones actuariales, pues han venido a demostrar que el sistema de afores, cuentas individuales, como le queramos llamar, nosotros decimos rascarse con sus propias uñas, pues obviamente es, digamos, menos protector que el modelo solidario, ¿no? Y yo te doy la respuesta que nos dio el actuario. Era obvio que estaban planteando un esquema con menor costo para eso, ¿no? Y el otro, pues, resultaba más costoso. Pero además ya lo hemos visto. Todo el mundo realmente están arrepentidos, en lo general, los que se fueron al nuevo modelo. Esto hay que matizarlo con las excepciones. También yo he visto gente que dice, no, pues si yo tengo otro plan de vida, es como los planes de retiro. Me dice, me retiro, no, yo le digo, no se retire, es que yo me voy a ir a Oaxaca, tengo unas tierras, entonces sí. Si usted se va a ir a Oaxaca, ojalá se fuera a Chihuahua porque es mejor, pero ese es problema, no diga, váyase a su tierra, y si usted tiene un plan B, entonces sí. Pero si no tiene plan B, no lo haga, ¿no? No lo haga porque va a sufrir, ¿no? Entonces, yo diría que actuarialmente está, pues, digamos, como dirían, científicamente demostrado que el costo financiero es totalmente distinto, ¿no? A ver, tú ahora dime por qué crees que no. No, yo caigo en la excepción. Cuando tomé la decisión, obviamente pensé, dije, si me jubilo en este momento,
con el nuevo sistema, a la vuelta de 2 años voy a empezar a pasar obviamente, el cálculo de la indemnización que era el CCS y claro, lo de la FORE, el famoso bono, no me iba a alcanzar para nada. uh-huh. Pero dije, no me voy a jubilar En mucho tiempo. Inmediatamente. Claro. Entonces, Puedes estar en esa curva, fíjate. ¿Sí? Sí, proyecté mínimo 10 años y dije, después de esos 10 años, pon tú que en el mejor de los casos me queden otros 10 años de vida. Eso. Y ese dinero que voy a tener dentro de 10 años y los intereses que da la FOR y todo, Ajá. sí me conviene. Puede ser, entonces estás... Porque tengo un plan B. Porque, claro, en primer lugar tienes plan B. En segundo lugar, cuando salgas, no estás en la lógica de salir tempranamente, sino de salir con una edad. Tienes que calcular expectativa de vida. Ustedes saben que la clave de todo esto es que ha cambiado la expectativa de vida. A los 50 y tantos que nos debíamos haber muerto, estaba planeado así, ¿no? 30 años de servicio, entras de 20, tienes 50 y te vas a morir de 54, te pago 4 años y ya. Pero ahora resulta que vamos a vivir, pues, da por edades, ¿no? Yo como ya ando cerca de los 40 años de edad, entonces, pero la expectativa de vida va a los más o menos 80 ya, ustedes lo saben, 80, 81, 82, de cierto, digamos, estrato, ¿no? Digamos que de alimentación y de ambiental. Entonces, obviamente, si tú dices voy a vivir pocos años, entonces sí te conviene. Porque dices, he tenido salarios altos, primera excepción, no es lo común. Acuérdense, el 60% de la población gana menos de 3,5 salarios mínimos en México. Ya el que gana arriba de 7,000 pesos es un privilegiado en México, ¿no? Así es el mundo, la mayoría de la gente está abajo, ¿no? Segundo, no me voy a salir tempranamente, entonces voy a acumular más y en la medida en que no salgo tempranamente me voy a acercar a la fecha en que me voy a ir al cielo, ¿no? Entonces, eso espero que sea. Entonces, ese es como otro esquema. Entonces, ya son puras variables excepcionales. Y además tengo plan B. Bueno, pues entonces puede ser que sí hay que cambiar las reglas. Yo el dinerito lo voy a meter no al banco, sino a un negocio. Ah, bueno, es distinto. Pero es que hay que pensar como viuda, como dicen, ¿no? En términos de meterlo al banco, es lo que sí es tremendo. Porque la gente se hacía la idea, o sea, lo tremendo es que había compañeros que decían, hombre, 3 millones, millonarios, sí, pero 3 millones, ¿qué es? O sea, claro, si tú esos 3 millones compras 2 departamentos, si cada departamento lo vas a rentar en 5,000, bueno, entonces ya es distinto, porque depende, pero ¿quién anda comprando departamentos? Al rato compras una mula, al rato el inquilino, en fin, hay depende de la historia personal, pero yo diría que el estudio nos demostró que sí hay situaciones de excepción, que le llamamos nosotros la curvita, pero es una curvita privilegiada, no era para la generalidad. En la generalidad estamos abajo de los 10 salarios mínimos, o sea, hablar de 22,000 pesos, pues, la mayor parte de los trabajadores no lo ganan. Entonces, pues ahí es distinto, ¿no? Sí. Buenos días. Mi pregunta es, digamos, acerca del contrato colectivo que se acaba de firmar. Por ahí un compañero mencionaba que, me parece que es el artículo 89, se estaban pidiendo ciertas condiciones para que se nos otorgara una prestación. Sí, ¿cuál prestación? Perdón. ¿Cuál prestación? Sí. Es sobre cuando se cruzan traslapan una incapacidad con las vacaciones. Algo así, algo. Entonces, me parece que la ley, ahí comentaba un compañero, la ley es más general, o sea, como que nos ampara más. Uh-huh. Yo pienso, bueno, salvo lo que usted me diga, que ahí en este caso, aunque se haya puesto el artículo 89, supongo yo que lo que opera ahí, lo que aplicaría sería lo que dice la ley, uh-huh, porque es lo que beneficia al trabajador. Bueno, eso es lo que yo supongo, pero bueno, quería que... Bueno, tienes razón en parte. Si hay conflicto entre el contrato colectivo y la ley, prevalece la norma superior. Solamente que en este caso, la ley no dice que cuando yo esté de vacaciones y tengo incapacidad, se amplían las vacaciones. Esa fue la confusión, alguien tuvo esa confusión. O sea, pensó que la ley decía eso, no lo dice.
Bueno, imagínense que lo dijera, pues, ya, un mundo voy con el aliste y me saco una incapacidad de 5 días más y sigo en Cancún, ¿no? O en Chihuahua, depende, ¿no? Depende. Entonces, no lo dice la ley, ese es el punto. La confusión fue que se pensaba que la ley decía eso. Y lo que la ley dice es que, además la ley, acuérdate que son mínimos, ¿no? La ley dice, por cada año de servicios, tengo derecho a 6 días de vacaciones, ¿sí? Y tengo derecho a 25% de prima vacacional. Y va subiendo, ¿no? De 6 a 8, a 10, a 12, y luego ya después, por cada 5 años, tengo a 2. En el régimen burocrático es distinto, porque ustedes tienen 20, para empezar, que es algo diferente, ¿eh? 20 comparado con 6.